Mi nombre es María Alejandra Vera López. Soy estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Veracruzana. En este video les voy a platicar acerca de las proteínas, de sus características y sus funciones, pero tomando en cuenta que ya tenemos un poco de conocimiento sobre estas, por lo que vamos a empezar haciendo un breve repaso. Bueno, para empezar hay que saber qué son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por 20 aminoácidos distintos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y además la mayoría contiene azufre y fósforo. A mí me gusta recordar estos elementos de acuerdo a la mnemotecnia Chomsky. Las proteínas son una de las 4 macromoléculas esenciales de la vida. Recordemos que estas son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y por supuesto las proteínas. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar prácticamente en todos los procesos biológicos que se producen. Para que un polipéptido recién sintetizado madure hacia una proteína que sea funcional, esto quiere decir que sea capaz de catalizar una reacción metabólica, capaz de impulsar el movimiento celular o formar las varillas y los cables macromoleculares que proporcionan integridad estructural al pelo, a los huesos, a los tendones y dientes, debe plegarse hacia una disposición tridimensional conocida como conformación. Las deficiencias genéticas o nutricionales que obstaculizan la maduración de las proteínas son nocivas para la salud. La estructura de las proteínas está conformada por 3 partes: un grupo amino, un grupo carboxilo y un carbono alfa. Las proteínas cuentan con diversas funciones. Algunas de ellas son la participación en los procesos celulares, también sirven como material estructural, por ejemplo, en el músculo, en el tejido conjuntivo y en la pared celular de las células procariotas. Otra función es que participan en la regulación metabólica, entre otras. Las proteínas poseen propiedades físico-químicas, las cuales son solubilidad, especificidad, emulsión, amortiguador del pH, espumado, gelificación, viscosidad, cohesión y adhesión. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a varias características. Se les dice proteínas solubles a todas aquellas que pueden ser extraídas de las células usando soluciones acuosas a pH fisiológico y fuerza iónica. Son proteínas de membrana integrales las que requieren disoluciones de la membrana con detergentes. Las proteínas globulares son moléculas compactas de forma más o menos esférica, con proporciones axiales de no más de 3. Casi todas las enzimas son proteínas globulares. Las proteínas fibrosas, por otra parte, son proteínas estructurales que adoptan conformaciones muy extendidas y poseen proporciones axiales de 10 o más. Las lipoproteínas y glucoproteínas contienen lípidos y carbohidratos unidos de manera covalente, respectivamente. Y por último, las metaloproteínas, que son las que contienen iones metálicos estrechamente asociados, como por ejemplo la mioglobina, la hemoglobina, los citocromos, entre otros. Ahora sí, después de este breve repaso, podemos comenzar. Existen 4 órdenes de la estructura de proteínas. La naturaleza modular de la síntesis y el plegamiento de las proteínas están incorporados en el concepto de órdenes de estructura de proteínas, los cuales son estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria de una proteína corresponde a la secuencia de sus residuos de aminoácidos ligados entre sí por enlaces covalentes, llamados también enlaces peptídicos. Las cadenas proteicas más cortas, conocidas como por ejemplo la secretina, el glucagón, contienen por lo menos de 20 a 100 residuos de aminoácidos y la mayoría de ellas entre 100 y 500, aunque algunas, que son bastante raras, pueden contener varios millares. La composición en aminoácidos de las proteínas
se establece después de la hidrólisis de los enlaces peptídicos, mediante el análisis de los aminoácidos liberados. Esta hidrólisis se realiza frecuentemente durante 24 a 72 horas en presencia de ácido clorhídrico. Este método de hidrólisis no logra la recuperación completa de todos los aminoácidos, pues la serina y la treonina se destruyen parcialmente, mientras que el triptófano lo hace totalmente. La estructura secundaria de una proteína corresponde a la disposición espacial adoptada por la cadena polipeptídica. A causa de la libre rotación de los carbonos en torno de los ejes formados por los enlaces de covalencia simple, son numerosas las posibilidades de conformación de una cadena polipeptídica. Sin embargo, en las condiciones normales y más concretamente de pH y temperatura, cada cadena polipeptídica posee una conformación específica que se llama nativa o natural. Termodinámicamente hablando, corresponde a un sistema estable y organizado con un mínimo de energía libre. También existe una estructura mal definida, sin plan ni eje de simetría, calificada como estructura sin orden estadístico. Estructura terciaria. Corresponde a la organización tridimensional de la cadena polipeptídica conteniendo zonas de estructura secundaria bien definidas o mal definidas. Aunque se conoce bien la estructura terciaria de numerosas proteínas, algunas veces es muy difícil representarla de una manera simple. La mayor parte de las proteínas contienen más de 100 residuos de aminoácidos y la representación plana de su estructura tridimensional, por muy impresionante que parezca, aporta muy poca información. Algunas representaciones solo son esquemáticas y las mejores se obtienen por medio de ordenadores. En la mayoría de las proteínas globulares de estructura terciaria, conocida y solubles en agua, los aminoácidos hidrófobos tienden a colocarse hacia el interior de la molécula, mientras que los aminoácidos polares se reparten especialmente en la superficie de una manera bastante uniforme. Se pueden encontrar excepciones a este modelo. Por ejemplo, se puede producir una distribución anisotrópica de cargas eléctricas y darle a la proteína funciones biológicas precisas. Esto pasa, por ejemplo, con las proteasas. En el caso de ciertas proteínas insolubles en el agua y solubles en determinados disolventes orgánicos, por ejemplo las lipoproteínas, que actúan como transportadores de lípidos, se encuentran una gran distribución de aminoácidos hidrófobos en la superficie de la molécula. Hay sitios donde los enlaces hidrógeno están en la superficie, lo que permite interacciones con otras moléculas, tales como las del agua. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de las proteínas es el resultado de asociaciones no covalentes de unidades proteicas. Estas subunidades pueden identificarse o no y su organización no es necesariamente simétrica. Las fuerzas o enlaces que estabilizan las estructuras cuaternarias son los mismos que los que estabilizan las estructuras terciarias, con excepción de las uniones disulfuro. Como ejemplo, para describir una estructura cuaternaria, puede considerarse el sistema actomiosina del músculo. La miosina y la actina son proteínas que constituyen principalmente componentes de la miofibrilla. La miosina representa un 55% de la miofibrilla y posee 6 subunidades que contribuyen a la estructura cuaternaria. 2 de estas subunidades son cadenas polipeptídicas pesadas, con una masa molar de 200.000 daltons, mientras que las otras 4 son cadenas ligeras, teniendo una masa molar de 20.700 daltons, 2 de 19.050 y otra de 16.500. Las cadenas pesadas poseen zonas de estructura helicoidal y tienen una extremidad globular voluminosa, a la que están asociadas las cadenas ligeras. Un filamento de miosina
está compuesto de moléculas de miosina alineadas paralelamente con la cabeza de cada molécula desfasada longitudinalmente. Por otro lado, la actina constituye el 20% de la miofibrilla. Existen dos especies de actina, una forma globular llamada G-actina, cuya masa molar es de 42.000, y otra forma fibrosa llamada F-actina, procedente de la polimerización de la G-actina en un filamento helicoidal doble, conteniendo cada filamento 300 a 400 monómeros orientados todos en el mismo sentido. Durante estos últimos años, nuestros conocimientos sobre las proteínas se han incrementado de gran manera. Son innumerables las obras generales y artículos especializados sobre la estructura y las diferentes funciones biológicas de estas macromoléculas. La función principal de las proteínas presentes en nuestros alimentos es aportar el nitrógeno y los aminoácidos necesarios para la síntesis de las proteínas corporales y las demás sustancias nitrogenadas. El metabolismo de las proteínas corporales puede expresarse por la diferencia entre el aporte y la eliminación de nitrógeno. A esta diferencia se le llama equilibrio nitrogenado. En el adulto, las necesidades proteicas se determinan a partir de la inevitable pérdida de nitrógeno. Estas también aumentan durante el crecimiento y la producción de secreciones. Factores como las heridas, quemaduras, infecciones, ataques parasitarios y malnutrición también pueden aumentar las necesidades proteicas. En la tabla se encuentran algunas funciones de las proteínas, así como cuáles son las requeridas en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, en la catálisis enzimática vemos que se necesita deshidrogenasa de cetoácidos de cadenas ramificadas. En el transporte, las proteínas necesarias son las de unión AB12, la ceruloplasmina, la apolipoproteína y la albumina. En los procesos mensajeros se va a hacer uso de la insulina y la hormona de crecimiento. En las estructuras, algunas de las proteínas presentes son el colágeno y la elastina. En funciones de almacenamiento están presentes la ferritina y las metalotioneínas. En funciones inmunitarias, los anticuerpos y las interleuquinas, mientras que en las funciones de movimiento encontraremos la cinesina y la actina. La calidad o el valor de una proteína alimentaria depende de la naturaleza y cantidad de aminoácidos que contiene. En general, las proteínas de origen animal son de mejor calidad que las vegetales. Frecuentemente, las proteínas de cereales son pobres en lisina y en algunos casos deficientes en triptófano y treonina, así como las nueces son escasas en metionina y lisina, mientras que las leguminosas suelen ser pobres en metionina. Los aminoácidos indispensables que resultan más deficientes con relación a las necesidades se llaman aminoácidos limitantes. Ahora vamos a hablar de algunas proteínas importantes presentes en el cuerpo humano, como lo es el colágeno, que es una proteína producida en el organismo que aporta firmeza y elasticidad en la piel, así como también tiene importancia en otros tejidos, como por ejemplo en los músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. También es posible encontrar colágeno en alimentos como la carne y la gelatina, en cremas hidratantes y suplementos alimenticios. El colágeno es la más abundante de las proteínas fibrosas y constituye más del 25% de la masa proteínica en el organismo humano. Representa una fuerza primaria y una fuerza estructural para las células y tejidos. El alto grado de resistencia a la tracción necesario para satisfacer estas funciones estructurales requiere proteínas alargadas, las cuales se caracterizan por secuencias de aminoácidos repetitivas y una estructura secundaria regular. Por otro lado, la queratina, que es también una proteína fibrosa presente en los vertebrados, es el componente principal de la región callosa externa de epidermis, cabellos, uñas, cuernos y plumas.
Mediante estudios de microscopía electrónica se ha determinado que la queratina adopta estructuras jerárquicas. Por ejemplo, cada cabello está formado por macrofibrillas, que a su vez están formadas por microfibrillas, unidas entre sí por una matriz proteínica amorfa con un contenido alto de azufre. Cada microfibrilla consiste en 4 protofilamentos organizados en un anillo. Los protofilamentos están formados por un par de superhélices. Cada superhélice está formada por una hélice tipo 1 y una hélice tipo 2 de queratina. La ondulación del cabello, que es una característica macroscópica que se observa a simple vista, está parcialmente determinada por el patrón de puentes disulfuro entre hélices de queratina adyacentes. Debido a que el estado de oxidación de las cisteínas depende de las condiciones del medio, es posible romper los puentes disulfuro utilizando agentes reductores, como mercaptanos y temperaturas altas. Si se trata del cabello con calor y reductores, las hélices de la queratina se desenrollan parcialmente. Así el cabello puede manipularse para adoptar una forma diferente. De igual manera, sucede al enrollar el cabello en un tubo. Ahora ya sabemos por qué el cabello se alisa al usar una plancha. ¿Sabían que aunque las proteínas muestran un gran número de funciones y propiedades, no son inmortales? Finalmente, todas son degradadas, ya sea por las enzimas proteolíticas propias de un organismo o por la instrucción no enzimática de sus componentes iniciales. La velocidad de síntesis y degradación determina la concentración y vida media de las proteínas, la cual varía aun cuando éstas se encuentran en la misma célula, compartimento celular o tejido. Entre los factores que determinan la longevidad de las proteínas está su susceptibilidad al cambio químico. Las proteínas sufren modificaciones químicas no enzimáticas, como la desamidación de los residuos asparagina y glutamina, la oxidación del azufre de las cisteínas y metioninas, la destrucción de puentes disulfuro y la hidrólisis del enlace peptídico en los residuos de aspartato. Estas modificaciones facilitan la degradación proteolítica. La conformación de una proteína basada en sus estructuras secundaria y terciaria es frágil. Por ello, el tratamiento de las proteínas por los ácidos, bases, soluciones salinas concentradas, disolventes, calor, radiaciones, entre otros, puede modificar de una forma más o menos importante esta conformación. Y esto es a lo que se le llama desnaturalización. La desnaturalización proteica puede definirse como cualquier modificación de su conformación a nivel de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, siempre y cuando no vaya acompañada por la ruptura de los enlaces peptídicos implicados en la estructura primaria. La desnaturalización es un fenómeno complejo, durante el cual aparecen conformaciones nuevas, frecuentemente fugaces y efímeras. El estado final de la desnaturalización puede corresponder a una estructura polipeptídica totalmente desplegada, en la que son transitorias las interacciones intraproteicas y proteínas disolventes. Sin embargo, un aumento del nivel de estructura por encima del nivel de la estructura natural también debe considerarse como una forma de desnaturalización. Los efectos de la desnaturalización son numerosos. Algunos de ellos son el descenso de la solubilidad, que es un resultado del desbloqueo de grupos hidrófobos, la alteración de la capacidad de fijación de agua, la pérdida de la actividad biológica, por ejemplo, enzimática o inmunológica, el aumento de la sensibilidad al ataque de las proteasas, debido al desbloqueo de enlaces peptídicos correspondientes a los sitios de acción específica de las proteasas. El aumento de la viscosidad intrínseca. Y por último, su incapacidad a la cristalización. La desnaturalización puede ser reversible o irreversible, pero cuando se rompen los enlaces disulfuro que contribuyen a la conformación de las proteínas,
la desnaturalización normalmente es irreversible. La sensibilidad de una proteína a la desnaturalización está en función de la velocidad con la cual el agente desnaturalizante rompe las interacciones o enlaces que establecen las estructuras secundaria, terciaria o cuaternaria. Como estas estructuras varían de una proteína a otra, los efectos de los agentes desnaturalizantes van a depender de la proteína. Por ejemplo, en las enzimas presentes en los microorganismos termófilos existe una extraordinaria resistencia térmica. Existen dos principales agentes de desnaturalización de las proteínas, los cuales son los agentes físicos y los agentes químicos. Los agentes físicos comprenden el calor, el frío, los tratamientos mecánicos, la presión hidrostática, irradiación y las interfaces, mientras que los agentes químicos comprenden a los ácidos y las bases, los metales, los disolventes orgánicos y las soluciones acuosas de compuestos orgánicos. Ahora veamos cómo es que cada uno de estos agentes afecta a las proteínas. El frío. Las bajas temperaturas pueden inducir la desnaturalización de numerosas proteínas. Por ejemplo, algunas enzimas que son estables a la temperatura ambiente pueden inactivarse a los 0 grados centígrados, y algunas proteínas se agregan y precipitan cuando alcanzan las temperaturas de congelación. Sin embargo, varias lipasas y oxidasas no solo son resistentes a las temperaturas de congelación, sino que incluso siguen activas a estas temperaturas. En el caso de los sistemas celulares, varias oxidasas se activan por la congelación debido a que se liberan de las estructuras de sus membranas, que es lo mismo que sucede con algunas plantas y con los animales marinos, que tienen gran resistencia a las temperaturas de congelación. Tratamientos mecánicos. Existen numerosos tipos, tales como el amasado o la laminación que se aplican al pan y a otras pastas. Estas pueden desnaturalizar las proteínas por las fuerzas de cizallamiento que originan. Los estiramientos reiterados modifican la red proteica debido principalmente a la rotura de las hélices. La presión hidrostática puede tener un efecto desnaturalizante, pero en general solo para valores superiores a 50 kilopascales. Y tenemos como ejemplos a la ovoalbumina y la tripsina, las cuales se desnaturalizan a presiones de 50 y 60 kilopascales respectivamente. El quinto agente físico es la irradiación. Y vemos que los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre las proteínas varían en función a la longitud de onda y energía aplicadas. Los residuos de aminoácidos aromáticos absorben radiaciones ultravioletas que pueden inducir a una modificación de la conformación y, si el nivel energético es suficiente, a una ruptura de las uniones disulfuro. Por último, están las interfaces. Generalmente, las moléculas proteicas que se absorben en las interfaces, ya sea agua-aire o agua-líquido, no acuoso o fase sólida, se desnaturalizan de forma irreversible. La velocidad de absorción, que llega a ser nula cuando la interfaz está saturada por las proteínas desnaturalizadas, dependen de la velocidad a la cual la proteína natural se difunde hacia la interfase. Ahora, pasando a los agentes químicos, tenemos a los ácidos y las bases. Y esto se da porque el pH del medio en el cual está la proteína tiene una influencia considerable en el proceso de desnaturalización. La mayoría de las proteínas son estables para una determinada zona de pH y frecuentemente se desnaturalizan cuando se someten a valores de pH muy altos o muy bajos. Esto quiere decir a soluciones muy ácidas o muy alcalinas. Cuando esto sucede, se producen en la molécula fuertes repulsiones electrostáticas de los grupos iónicos, lo que favorece el desdoblamiento de la molécula, o sea, la desnaturalización. Sin embargo, este proceso puede ser reversible, ya que en algunos casos, cuando la proteína recupera su estructura nativa, cuando el valor del pH vuelve a ser estable, la proteína también lo será. Otro de los agentes químicos son los metales. Los iones de metales alcalinos, como
los iones de sodio y de potasio, solo reaccionan de una forma limitada con las proteínas, mientras que los alcalinotérreos, como el calcio y magnesio, son más reactivos. Los iones de metales de transición, como el cobre, el fierro, el mercurio y la plata, reaccionan rápidamente con las proteínas. Su eliminación por diálisis o por formar complejos rebaja la estabilidad de la estructura proteica frente al calor y las proteasas. Los disolventes orgánicos en su mayoría pueden considerarse como agentes desnaturalizantes. Modifican la constante dieléctrica del medio y por lo tanto las fuerzas electrostáticas que contribuyen a la estabilidad de las proteínas. Los disolventes orgánicos apolares pueden penetrar en las zonas hidrófobas, romper las interacciones hidrófobas y favorecer la desnaturalización. Su acción desnaturalizante también puede ser el resultado de su interacción con el agua. Por último, para los agentes químicos están las soluciones acuosas de compuestos orgánicos, como lo son la urea y las sales de guanidina, que contribuyen en soluciones concentradas a la ruptura de enlaces hidrógeno y provocan con intensidad variable una desnaturalización de las proteínas, así como también pueden disminuir las interacciones hidrófobas al aumentar la solubilidad en el agua de los residuos de aminoácidos apolares. Vamos a ver la relación de las proteínas con los alimentos. El término propiedad funcional que se aplica a los ingredientes alimenticios se define como toda propiedad no nutricional que tiene influencia en la utilidad de un ingrediente en un alimento. Las propiedades funcionales de las proteínas alimenticias se clasifican en tres grupos principales, los cuales son las propiedades de hidratación, que incluyen propiedades tales como la absorción, la retención de agua, la adhesión, la dispersibilidad, la solubilidad y la viscosidad. Las siguientes son las propiedades dependientes de las interacciones proteína-proteína, como lo son la precipitación de otras estructuras diferentes. Y por último, tenemos las propiedades superficiales. Estas se refieren a la tensión superficial de emulsificación y características espumantes de las proteínas. Por ejemplo, las bebidas requieren tener propiedades de solubilidad a diferentes pHs, estabilidad al calor y viscosidad. Otro ejemplo también pueden ser los productos de panadería o pastelería porque necesitan tener absorción de agua, emulsificación y espumado. Y con esto llegamos al final del video. Por último, les recomiendo leer artículos relacionados a las proteínas. Les dejaré la bibliografía de 3 que me parecieron muy interesantes, que tratan sobre temas como síndromes producidos por la ingesta de proteínas alimenticias, diagnósticos de patologías de acuerdo a la ausencia o presencia de anticuerpos proteicos y los beneficios de llevar el control de la ingesta proteica para pacientes con enfermedad renal crónica. Así como también les dejaré la bibliografía de toda la información platicada. Espero que el video les haya gustado y también que les haya resuelto dudas, pero si les quedó alguna, no duden en hacérmelo saber en los comentarios y con gusto los responderé.